Hola, buenos días. Soy Diana y continuamos con nuestro camino de preparación del examen de certificación de AWS Solutions Architect Professional. Y la pregunta que vamos a analizar hoy es la siguiente. Una empresa de comercio electrónico ejecuta una aplicación en AWS. La aplicación tiene un Amazon API Gateway API que invoca una función AWS Lambda. Los datos se almacenan en una instancia de base de datos Amazon RDS for PostgreSQL. Durante la venta relámpago más reciente de la compañía, un aumento repentino en las llamadas al API afectó negativamente el rendimiento de la aplicación. Un arquitecto de soluciones revisó las métricas de Amazon CloudWatch durante ese tiempo y notó un aumento significativo en las invocaciones de Lambda y en conexiones a la base de datos. La utilización de CPU también fue alta en las instancias de la base de datos. Y aquí nos preguntan, ¿qué debe recomendar el arquitecto de soluciones para optimizar el rendimiento de la aplicación? Y como siempre vamos a comenzar entendiendo qué es lo que nos están preguntando en esta fase de entender los requisitos. Primero que todo, aquí tenemos un problema. Durante un pico de tráfico, por una venta relámpago que ha realizado esta empresa, la aplicación tiene problemas de rendimiento. Se detectan demasiadas invocaciones de Lambda que generan demasiadas conexiones directas a la base de datos. La instancia de RDS muestra un uso de CPU muy alto. Por otro lado, el objetivo de nuestra acción en este entorno sería tratar de optimizar el rendimiento de la aplicación bajo carga repentina, que es lo que ha ocurrido en este caso, y evitar que la base de datos se sobrecargue con conexiones simultáneas. Y como restricción tenemos que hay que mantener este patrón de la arquitectura de este entorno, que es un entorno sin servidor, serverless, en la que usamos una API Gateway, Lambda y RDS, Relational Database Service, pero reduciendo la sobrecarga y el estrés de conexiones a la base de datos. Esto es lo que tenemos que tener en mente a la hora de leer las opciones. Así que vamos con la primera alternativa que nos proponen, que es la opción A, que indica aumentar la memoria de la función lambda, modificar la función lambda para cerrar las conexiones de la base de datos cuando se recuperan los datos. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con esta opción? Bueno, aquí Lambda es un servicio de cómputo serverless que ejecuta código sin aprovisionar servidores. Al aumentar la memoria, también se aumenta la CPU. Van unidos estos recursos. Y realmente, ¿esto funciona aquí? ¿Nos soluciona lo que necesitamos? Bueno, aquí, según lo que nos plantea este enunciado, el cuello de botella no está en la falta de memoria o CPU de la lambda, sino en el número de conexiones simultáneas hacia RDS, hacia la base de datos. Con lo cual, cerrar conexiones nos ayudará, pero no resolverá el problema raíz, que es que tenemos demasiadas conexiones en la base de datos. Y esto es súper importante tenerlo en cuenta porque en un examen nos puede llevar a confusión. Yo cuando leí esta pregunta, inicialmente, realmente pensé en esta opción, porque claro, piensa que está muy relacionada con lo que nos comentan como problemática, ¿no? Entonces, es importante tener estos conceptos. Con esta opción, ¿qué hago? Estoy realmente solucionando lo que me están pidiendo. Entonces, bueno, de momento esta la vamos a descartar y vamos a pasar a la opción B, que sería agregar un clúster Amazon Elastic Cache for Redis
para almacenar los datos de acceso frecuente de la base de datos RDS. Bueno, en este caso nos mencionan un nuevo servicio que es el Elastic Cache, que es un servicio de caché administrado que soporta Redis y Memcache. Pues, bueno, más adelante haré algún vídeo explicando un poco o repasando, porque yo también estoy en mi camino de preparación de este examen. Todo lo que estoy comentando es cosas que estoy estudiando ahora mismo para prepararme para este examen. Es interesante tener la diferencia de estas dos bases de datos, pero no quiero perder el foco en este vídeo, en esta pregunta. Hablaremos sobre Redis y Memcache. Bueno, retomando lo que estoy diciendo, Elastic Cache es un servicio de caché y se utiliza para guardar en memoria datos de acceso frecuente y reducir tiempo de lectura en la base de datos. Es decir, si hay un dato que es accedido frecuentemente, en lugar de hacer la consulta cada vez, vamos a acceder a esta memoria caché, ¿no? ¿Esto nos ayuda aquí? Bueno, nos podría ayudar a mejorar tiempos de respuesta reduciendo lecturas repetidas, que es lo que hace este servicio, pero las métricas nos dicen que el problema central está en la cantidad de conexiones simultáneas y el alto consumo del CPU, no en el tiempo de lectura. Entonces, esto otra vez nos orienta a que esto puede ayudar un poco, puede mejorar en general la arquitectura, pero no ataca el problema que nos están planteando, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a la opción C, que sería crear un RDS proxy utilizando la consola de Lambda y modificar la función Lambda para usar el endpoint del proxy. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vamos a empezar a definir un poco, ¿no?, qué es un RDS proxy. Bueno, es un servicio administrado de proxy para base de datos que se coloca entre nuestras aplicaciones y la base de datos. Y su función principal es mejorar o manejar el connection pool, lo cual nos permite reutilizar conexiones en lugar de abrir nuevas constantemente, lo que va a reducir la sobrecarga y va a mejorar la escalabilidad de esta arquitectura. Aquí donde nos dicen, es un servicio administrado de proxy para base de datos, bueno, aquí permite o es compatible con bases de datos RDS y Aurora y motores MySQL y PostgreSQL. De momento nos encaja porque justamente es la base de datos que tenemos en esta arquitectura, es Amazon RDS for PostgreSQL, y nos dice que se coloca entre la base de datos, que puede ser cualquiera de las que he mencionado, y nuestras aplicaciones. Y las aplicaciones podrían ser una Lambda, una instancia S2, una instancia de ESS, de Elastic Container Service, ¿no? Es para tener en cuenta que nos permite el Amazon RDS Proxy nos permite la integración entre diferentes elementos, ¿no? No está enfocado solamente para lo que lo vamos a usar en este entorno. Entonces, aquí tenemos un truco de examen que quería comentar, es que si vemos Lambda más RDS y el problema son demasiadas conexiones, generalmente la solución va a ser RDS Proxy. Generalmente, siempre hay matices que hay que tener muy en cuenta en las preguntas, pero como que tenemos que tener esto directo, como esta idea directa, ¿no?, que nos ayuda a ahorrar tiempo en un examen. Aquí quería comentar algo también, que aunque los exámenes he visto que aparecen muchos casos en los que se integra Lambda con RDS, recordemos que RDS Proxy, como he comentado anteriormente, también sirve para S2 y Elastic Container Service. Y cualquier cliente que hable con RDS o Aurora. ¿Por qué nos ayuda aquí? Bueno, aquí me voy a extender un poco porque es la solución, es la mejor opción que tenemos aquí. ¿Por qué nos va a ayudar? Bueno, nos va a ayudar a reducir el número de conexiones simultáneas que llegan directamente a la base de datos, a RDS. Nos va a ayudar a mejorar la escalabilidad durante los picos de tráfico. O sea, todo esto lo hace un RDS Proxy. Vamos a quedarnos con estas ideas. Además, disminuye la latencia al abrir conexiones desde Lambda. Y
se integra credenciales con Amazon AWS Secret Manager para mejorar seguridad. Todas estas ventajas vamos a tener a usar RDS Proxy. Como vemos, es una respuesta que encaja muchísimo con lo que nos piden, pero bueno, no nos vamos a adelantar, vamos a ir a la opción D, a ver qué nos plantean aquí. Bueno, en la opción D nos dice modificar la función lambda para conectarse a la base de datos fuera del handler de la función. Y verificar si existe una conexión antes de crear una nueva. Bueno, aquí un handler de una función es el punto de entrada del código, ¿no? En este caso nos hablan de una lambda. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí nos indican o nos proponen reutilizar la misma conexión de bases de datos entre invocaciones de lambda en lugar de crear una nueva en cada llamada. ¿Cuál es el problema? Esto funciona si lambda reutiliza el mismo contenedor, lo cual no ocurre en escenarios de alta concurrencia. Cada contenedor nuevo abriría su propia conexión de todas formas. Entonces sería una solución parcial, ¿no? Porque no funcionará en todos los casos. Si se cambia de contenedor, se va a abrir igualmente una nueva conexión. Aquí tenemos un truco de examen, que es que, bueno, esto es un truco de desarrollador, útil en algunos casos, pero no es una solución de arquitectura escalable, algo súper importante a la hora de decidir una solución, ya no para un examen, sino en la vida real, ¿no? Hay cosas que parece que solucionan, pero siempre tenemos que pensar en el futuro, ¿no? En cómo va a evolucionar esta arquitectura a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa si después tengo más necesidades de más recursos? ¿Qué pasa si mi volumen aumenta, ¿no? Entonces, esto es clave tenerlo en mente siempre. Y bueno, finalmente aquí tenemos que crear un RDS proxy utilizando la consola lambda y modificar la función lambda para usar el endpoint del proxy. Sería la respuesta correcta. Aquí rápidamente vamos a repasar algunos trucos de eliminación que nos ayudarían, por ejemplo, una pregunta similar a esta, no perder tiempo y que nos vayamos directo a la que tiene sentido, ¿no? RDS Proxy nos ayuda a organizar y a controlar el flujo de conexiones. En el caso de aumentar la memoria en una función lambda, esto nos dará más potencia de CPU también, acordémonos que van juntitas, pero no, en este caso no nos va a ayudar a reducir conexiones. Vamos a tener más recursos, una lambda más potente, pero no va a solucionar el problema que nos plantean en este caso. El servicio Elastic Cache es una caché intermedia, nos va a ayudar a acelerar lecturas, pero por supuesto que no va a ayudar a reducir conexiones. Y luego la opción D que nos comentaban, la opción de conexión, realizar la conexión fuera del handler en la lambda. Bueno, hemos visto que es una opción que puede ser en algunos casos útil, pero no es escalable. Y bueno, ya para finalizar, quisiera compartir estas imágenes de la consola de AWS, que como lo decía, no sé si lo he comentado en algún vídeo, la idea de estas imágenes no es que nos acordemos dónde se hace, porque realmente ahora el mundo ha cambiado mucho, ahora ya los despliegues los hacemos por código, es lo más útil, lo más factible, porque nos permite reutilizar código, infraestructura como código, infrastructure as a code. Podemos reutilizar este código, podemos hacer cambios más fáciles. Cuando una arquitectura va creciendo mucho, es ingestionable por consola. Es ingestionable por consola, sobre todo si son acciones que tenemos que hacer repetidamente en otros entornos. Entonces, el objetivo de estas imágenes que comparto son realmente crear esta memoria visual que nos ayude a integrar conocimientos, nos ayude a recordar. Bueno, al menos a mí me ayuda muchísimo quedarme con esta imagen y además de entender los conceptos, es como que se integra todo, ¿no? Porque la base del aprendizaje al final es esto, ¿no? Es ir integrando conocimiento a medida que vamos avanzando en un tema. Entonces, bueno,
Aquí tenemos la consola de Lambda. Si vamos a la parte de funciones y elegimos la función que queremos, en la que queremos crear este proxy, aquí he elegido una función que tenía aquí de ejemplo, que se llama CanBeStat. Bueno, en esta función, si accedemos a la consola de Lambda, podemos crear un proxy. Aquí add proxy, que lo he marcado aquí en rojo. Bueno, aquí tenemos la opción de añadir el proxy. Y también he visto que también se podría hacer de manera inversa en la consola de RDS. Aquí vamos a la consola de Aurora and RDS. Vamos a la parte de base de datos. Seleccionamos la base de datos en la que queremos añadir el proxy y aquí nos da Setup Lambda Connection. Y aquí ya se abriría un asistente para poder configurar el RDS proxy. Y bueno, ya con esto finalizamos la pregunta que había preparado para hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.